Buenas noches. La noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati, enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia: los avances en el tratado de repatriación con fines humanitarios de los colombianos que permanecen presos en China por haber servido como mulas de narcotráfico. La noticia: teniendo en cuenta la severidad de las leyes en el país asiático, hasta hace pocos días parecía por lo menos imposible que la justicia china accediera a esa solicitud que no solamente había sido presentada por los familiares de los presos enfermos, sino también por el gobierno colombiano. La noticia: la canciller María Ángela Holguín reveló que en las próximas semanas será repatriado el ciudadano Harold Carrillo, quien estuvo condenado en China a pena de muerte por haber intentado ingresar a ese país con 3 kilos de cocaína. El punto clave de esa noticia: su regreso a Colombia responde a razones humanitarias. Harold Carrillo padece un cáncer terminal y su caso y las difíciles condiciones de reclusión que enfrentaba habían sido denunciadas en repetidas ocasiones aquí, en el programa La Noche. 5 años y 5 meses. Ese es el tiempo que ha durado la pesadilla para Harold Carrillo. Es el tiempo que ha permanecido lejos de su familia y tras las rejas de una cárcel en un país implacable con sus leyes. Este fue el último cumpleaños que Harold festejó junto a sus seres queridos. Era su natalicio número 44, una fecha inolvidable, pues las vidas de esta familia jamás volverían a ser las mismas. Ese mismo año, Harold tomó la que quizá sería la peor decisión de su vida. Tentado por el dinero fácil, viajó a China, transportando de manera clandestina e ilegal cerca de 3.000 gramos de cocaína. Le prometieron una fortuna, pero este espejismo se convirtió en una condena a muerte. Ellos allá los trataban como esclavos, que todo era trabajar, trabajar y trabajar y muy poca alimentación. En Cali, su ciudad natal, Harold lo dejó todo. Son 5 años y medio que pasaron en los que su esposa y sus 2 hijos han tenido que arreglárselas para vivir sin él. Ante todo, yo sé que él va a venir porque yo tengo muchísima fe. Tanto Marcela como Michael Carrillo siempre fueron conscientes de la gravedad del error que cometió su padre, pero como si la condena a pena de muerte que en principio recibió Harold no fuera suficiente tortura, en enero de 2014 recibieron una noticia aún más desgarradora. Él llamó a mi hijo y le dijo: mi hijo, yo estoy muy mal, se le oía la voz bastante mal. Y oren mucho por mí para que yo pueda salir de todo esto porque yo estoy muy mal. Efectivamente, las palabras de Harold eran una alerta de su crítico estado de salud. Así lo conoció en primicia el programa La Noche a través de este documento que envió el Buró de Administración de Cárceles de la provincia de Guangdong. Tiene el carcinoma de nasofaringe y el cáncer de orofaringe, metástasis de los ganglios linfáticos cervicales. 2. Tiene linfoma sin excluir otras posibilidades. Actualmente, la situación de la enfermedad de Harold está en un estado muy grave y corre peligro su vida en cualquier momento. En ese entonces, la justicia china le perdonó a Harold Carrillo la pena de muerte. Sin embargo, se la cambió por cadena perpetua. A partir de allí, la familia Carrillo Celis hizo innumerables esfuerzos para pedir mediación ante el gobierno por la repatriación de Harold, argumentando razones humanitarias. En abril del año 2014, la unidad investigativa del programa La Noche conoció en exclusiva que Harold Carrillo sería el primer colombiano repatriado por motivos humanitarios, si China accede a la solicitud del gobierno colombiano. Estamos esperando a que China nos responda y ojalá que China nos responda de manera positiva y poder traer a Harold. 16 meses después, la noticia que anticipó el programa La Noche se hizo realidad. La canciller colombiana María Ángela Holguín así lo confirmó. Le dieron luz verde a la repatriación del ciudadano Harold Carrillo. Esperamos que lo podamos traer de aquí a unos 2 meses. Hoy, Harold cuenta los días para regresar y terminar de pagar su pena en Colombia, pero sobre todo para volver a ver a su familia, algo que otros 138 connacionales presos en China también desean, como estos colombianos que aparecen en esta fotografía que conoció el programa La Noche, una imagen plasmada en un papel que se convirtió en la única prueba que tienen 7 familias de saber que sus seres queridos aún están vivos.
Muy bien, hoy les preguntamos a nuestros televidentes si creen ustedes que el gobierno colombiano debe interceder o no, en este caso ante la justicia de China, para repatriar a sus nacionales condenados por narcotráfico. Ahí están apareciendo las cuentas de Twitter en la parte inferior de nuestra pantalla. Yo los invito a que opinen. Voy a estar leyendo cada una de sus impresiones a lo largo de este programa La Noche. Voy a saludar a Luzfari Celi. Ella está en Cali, Colombia. Es la esposa del preso colombiano en China, Harold Carrillo, quien fue condenado hace 5 años y 5 meses a pena de muerte por tráfico de drogas. Él intentó ingresar a China cerca de 3 kilos de cocaína, fue condenado a pena de muerte, luego le fue conmutada a cadena perpetua y actualmente, como lo ha dicho la canciller colombiana, será repatriado a Colombia por las condiciones de salud que enfrenta. Señora Luzfari, bienvenida al programa La Noche de NTN 24. Buenas noches. Señora Luzfari, quiero comenzar este diálogo con usted, esta entrevista, preguntándole si ya ha tenido la oportunidad usted de hablar con su esposo en China y comunicarle esa noticia que pues fue confirmada por la canciller en los últimos días, y es la repatriación de su esposo como consecuencia de la difícil enfermedad que le enfrenta. No, porque él llama cada 2, 3 meses y él llamó hace un mes, entonces no sé si ya le habrán comunicado la noticia. ¿Usted cuándo se enteró, señora Luzfari? Yo me enteré en el día de ayer. Ayer la Cancillería nos llamó pues a darnos la noticia. ¿Y qué les dijeron en la Cancillería? ¿Cuándo estaría su esposo nuevamente aquí en Colombia? Pues nos dijeron que ya los dos gobiernos habían llegado al acuerdo de la repatriación por cuestión de humanidad, pero no nos han dado fecha. En el transcurso de unos días, unos meses, ya estará aquí en Colombia. ¿En qué estado de salud se encuentra él en este momento? ¿Ese cáncer que padece tiene algún tipo de salvación? La delegada que lo visita allá en la cárcel, hace un mes, ella nos mandó el reporte de la visita y nos dijo que ya le habían suspendido medicamentos y quimio, pero entonces que estaba estable y que estaba todavía con dolor y no puede pues pasar comida gruesa, sino cosas muy blandas. Señora Luz, ¿usted en qué momento se enteró que su esposo estaba preso por llevar cocaína a China y que se estaba enfrentando a la pena de muerte? Nos enteramos en abril del 2010, porque pues como él no aparecía, entonces mandamos información a la Cancillería y ellos nos comunicaron que él estaba preso por llevar droga en China. Y cuando ha tenido la oportunidad de hablar con él, ¿él le ha comentado, le ha revelado por qué razón tomó esta decisión, esta tan mala decisión de irse con cocaína a un país asiático? La verdad no, porque son unas llamadas de 5 minutos, es muy poco lo que se puede hablar. 1 minuto mi hijo, mi hija y yo, y solamente le preguntamos cómo está, si nos quiere contar algo, nos quiere decir algo, pero no, simplemente él nos pregunta cómo estamos y por todos, pero no, es muy poco el tiempo que se puede hablar. Señora Luz, otra de las grandes preguntas que muchos se hacen es cómo su esposo terminó involucrado en una red de narcotráfico, cómo terminó corriendo semejante riesgo, ejecutando semejante delito que prácticamente lo tiene al borde de la muerte. La verdad, pues nosotros no sabemos nada de eso. Simplemente nos dimos cuenta de que él estaba ya preso en China por llevar droga, pero no sabemos más allá nada. Pues señora Luzfari Celi, hemos querido hablar con usted en esta primera parte del programa, pues a propósito de la tragedia que enfrenta su esposo como consecuencia de una mala decisión, esa decisión de llevar 3 kilos de cocaína a China, que lo terminó llevando, como lo dije inicialmente, prácticamente a la muerte. Señora Luzfari, yo le agradezco el tiempo que usted le ha concedido al programa La Noche y estaremos al tanto de su caso
para conocer los pormenores del día en el cual su esposo sea repatriado a una cárcel aquí en Colombia, porque hay que decirlo, él va a pagar una pena de 20 años de prisión aquí en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muy bien, hasta ahora voy a integrar a otro de los protagonistas de esta noticia. Voy a saludar a Yesid Reyes. Él es el ministro de Justicia de Colombia, quien también ha estado al tanto de este caso. Señor ministro, bienvenido al programa La Noche de NTN 24. Ministro. Buenas noches. Ministro, ya lo tenemos a usted en directo a esta hora. Quiero comenzar preguntándole cuál es la información que se tiene del estado de salud actual de Harold Carrillo y también de la situación jurídica que él enfrenta. Pues sabemos que está condenado en este momento a cadena perpetua en China por el delito de tráfico de estupefacientes y que está recibiendo tratamiento por un cáncer que tiene en la garganta. Señor ministro, ¿cómo el gobierno colombiano logra la autorización de repatriación de Harold Carrillo sin la existencia de un acuerdo formal establecido entre China y Colombia? En otras palabras, ¿cómo desde el gobierno colombiano se logró convencer al gobierno chino, teniendo en cuenta lo radical y drásticas que son las leyes de este país, para autorizar una repatriación? Ya habíamos venido trabajando desde el Ministerio de Justicia y junto con la Cancillería en estas solicitudes desde hace varios meses y habíamos acordado, con ocasión de la visita del primer ministro chino a Colombia, realizar una reunión de funcionarios del Ministerio de Justicia colombiano con sus homólogos en China, y esa reunión se llevó a cabo esta misma semana. Y en desarrollo de esa reunión se acordó que esta persona iba a ser repatriada a Colombia. El Ministerio de Justicia de China también acepta estudiar una segunda solicitud en la que habíamos venido insistiendo en los últimos meses, y también hemos acordado hacer un canje ya de documentos consulares para evaluar la posibilidad de comenzar unas negociaciones con miras a la eventual firma de un tratado de repatriación. Y por último, acordamos que habrá una segunda ronda de conversaciones con funcionarios del Ministerio de Justicia chino, pero tendrán lugar durante los próximos meses en Colombia. Señor ministro, pues se llama la atención muchísimo esta noticia porque, como lo dije al comienzo del programa, hasta hace pocas semanas era prácticamente impensable esperar una decisión en esa dirección del gobierno chino, teniendo en cuenta las férreas que son estas decisiones judiciales de ellos. ¿Para cuándo está prevista la llegada de Harold Carrillo a Colombia? No hay todavía una fecha determinada porque está pendiente todavía la modificación de la sentencia que se le impuso en China para asignarle una pena privativa de la libertad de duración definida. Pero en cuanto se surta ese trámite en China, pues se podrá dar comienzo ya a la repatriación. Yo calculo que alrededor de 2 meses podemos tener terminado el trámite. Señor ministro, para precisar, Harold regresa a Colombia, pero ¿deberá cumplir el resto de la pena en una prisión, tal como lo dije anteriormente? Sí, por supuesto. Los acuerdos de repatriación, aun cuando sea por razones humanitarias, como en este caso, lo que prevén es que la persona, en lugar de pagar la pena en el país donde fue procesado y condenado, la puede pagar en centros de reclusión colombianos. ¿Usted cree que este paso histórico que se ha dado con la autorización de la repatriación con el gobierno chino abre la puerta a la posibilidad de que otros ciudadanos colombianos que se encuentran presos en China puedan lograr este mismo beneficio, que también a la vez es muy criticado por diferentes sectores? Sí, como le digo, se aceptó también la posibilidad de estudiar una segunda solicitud en la que veníamos insistiendo desde hace algunos meses, y también acordamos intercambiar notas diplomáticas para comenzar a evaluar la posibilidad de dar inicio a una negociación con miras a la suscripción de un tratado de repatriación. Si esto finalmente avanza como está haciéndose hasta ahora, muy probablemente lograremos firmar un tratado de repatriación con China que nos permitiría, en determinados casos, traer personas que han sido condenadas en ese país para que paguen su pena en Colombia.